Llegué hace 14 años aquí a Canadá pidiendo refugio con $1,386. Mi esposa y mis dos hijas. Nunca hice nada de aseo y cuando llegué aquí me tocó que enfrentarme primero al aseo, segundo a que no hablaba inglés. Tú crees al principio que sabes manejar las finanzas, pero a medida que tú vas avanzando te vas dando cuenta que lo que sabías no era nada. Nosotros compramos nuestra primera propiedad en el 2014. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Hola José Gustavo, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. No, bienvenido. Hace tiempos que quería hacer esto, pero no habíamos encontrado el momento para ambos. Muchas gracias porque tú eres una de las personas que realmente ha logrado cosas increíbles y me encanta tu compromiso, tu capacidad de enfoque. Yo sé que vamos a reflexionar y aprender mucho de ti, pero cuéntanos un poquito en dónde vives. Ok, Carlos, yo vivo en Canadá hace 14 años. Tuve que desafortunadamente emigrar de Colombia por una situación de seguridad y llegué hace 14 años aquí a Canadá pidiendo refugio con $1,386. Mi esposa y mis dos hijas que en ese momento tenían 8 y 5 años. Wow. Imagínate, ya han pasado 14 años y ahora ellas tienen 22 y 19 y pues la vida nos ha cambiado de una manera increíble. Con $1,300 llegaste. Sí, 1,386 para ser exactos. 80, impresionante. Bueno, ¿y qué edad tienes y cuánto llevas de casado? Tengo 52 años y llevo de casado casi 25 años. El próximo año estoy celebrando 25 años de estar felizmente casado. Felicitaciones. ¿Y qué haces en Canadá? Yo soy agente hipotecario, o sea, eso, aquí el título completo sería Mortgage Broker. Básicamente lo que hago es que ayudo a las personas que están interesadas en comprar una propiedad en mirar cuál entidad financiera es la que mejor los califica para que ellos puedan comprar su casa sin ningún problema. Esto no se da en todos los países, solamente hay este tipo de actividades en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, aquí me he especializado por más de 4 años y la idea es de que mi objetivo es ayudar a la gente a que no solamente compre una propiedad, sino que hagamos lo que dice tu libro, una propiedad al año no hace daño. Bueno, pero fíjate, tú llegaste y bueno, yo también te voy a hacer la pregunta porque yo tuve un camino similar al tuyo. Mi primer trabajo fue ni siquiera broker, loan officer, o sea, oficial de préstamos en Washington. Y tú llegas y uno cuando es inmigrante no hace lo que quiere, sino lo que puede. Cuando uno es inmigrante, uno no sabe ni siquiera qué hacer. Mira, cuando nosotros llegamos hace 14 años, nosotros estábamos en una situación muy complicada. Como saben, la mayoría de las personas, Canadá es un país supremamente amplio con los inmigrantes y aquí hay un sistema de seguridad social muy fuerte que trata de ayudarle a las personas para que despeguen, para que se sitúen en una ciudad y comiencen a hacer lo que la persona quiere hacer. Lo que nosotros nos encontramos es de que en mi caso, mi esposo y yo no hablábamos inglés, pero mis hijas hablaban francés desde Colombia. Entonces mucha gente nos decía, váyanse en el área francesa. Yo le decía a mi esposa, no, porque por lo menos inglés lo vimos en el colegio, pero francés en nuestra vida lo hemos escuchado. Entonces, pues a mis hijas les va a ir muy bien, pero a nosotros son los que nos tienen que ir bien. Si tú y yo estamos bien, nuestras hijas van a estar bien. Entonces se te presenta una disyuntiva, no sabes qué hacer, ¿no? Comienzas a trabajar y buscas un trabajo de supervivencia o te vas a estudiar, como lo dice el gobierno canadiense, vayas a estudiar inglés. El problema es que si íbamos a estudiar inglés, pues no había suficiente dinero para vivir. Entonces fue muy complicado. Por lo menos tú comenzaste en una posición como loan officer. Yo comencé en una posición de cleaner. Limpiando oficinas, güey. Y sí, limpiando oficinas, limpiando baños. Yo nunca había hecho eso. En mi familia en Colombia es una familia de clase media que tiene el lujo, o tuvo el lujo de tener una persona que nos ayudara en la casa. Entonces yo le digo a la gente que yo tuve nana hasta los 40 años. Entonces yo nunca hice nada de aseo y cuando llegué aquí me tocó que enfrentarme primero al aseo, segundo a que no hablaba inglés, tercero a que sentía la carga o la responsabilidad fuerte de sacar a mi familia adelante. Entonces gracias a mi esposa pudimos sobrepasar todo eso, pero si hubiera sido yo solo, habría sido imposible. ¿Y qué profesión tenías en Colombia? Yo en Colombia había estudiado contaduría pública y había tenido la oportunidad de hacer una maestría en finanzas y había tenido la oportunidad de trabajar en grandes empresas. Por ejemplo, trabajé en Pfizer Pharmaceutical como auditor internacional casi 8 años. Estuve trabajando con Exxon. Entonces, digamos que mis ingresos en Colombia, mi estilo de vida en Colombia era relativamente muy bueno. Y claro, enfrentarme a una situación donde no teníamos ni siquiera dinero para comprarte un café cuando llegaste acá era algo supremamente frustrante. Yo creo que Canadá, de las cosas que más me trabajó fue el ego.
dejar de utilizar la ropa que utilizaba, tratar de utilizar ropa de segunda mano mientras que íbamos saliendo adelante, trabajar en jornadas largas. En esa época nos recibió un primo que vive aquí en Canadá y desafortunadamente no nos podía tener donde él vivía porque él vivía en un apartamento de un solo cuarto y ahí mismo estaba su cocina y su baño, ¿sí? Lo que se llama un estudio, con su esposa, y nosotros éramos 4, imagínate. Entonces nosotros nos fuimos a vivir a un shelter y estuvimos viviendo en un shelter aproximadamente 6 meses y comenzamos a mirar la posibilidad de comenzar a trabajar y todo. Aquí en Canadá se utiliza mucho que la gente haga servicio voluntariado y algo que se llama co-ops, que básicamente es de que tú aplicas a una posición de algo que tú sabes hacer, pero no te la van a pagar porque tú lo que estás haciendo es sacando una experiencia canadiense. Mi esposa aplicó a un co-op y estuvo más de 3 meses y yo estaba trabajando en las noches y cuidando a las niñas en el día y yo estaba muy feliz porque yo juntaba cada día, ¿no? A mi esposa ya se le van a acabar los 3 meses, ya se le van a, entonces le van a dar el trabajo. Cuando terminó los 3 meses, pues sorpresa, no le ofrecieron el trabajo y entonces nos quedamos nosotros como en shock. Yo decía, ni siquiera nos van a ayudar con la gasolina del carro, mire que ella viaja todos los días en carro para poder llegar allá y todo. El hecho fue que en esa empresa luego abrieron una posición, ella aplicó y comenzó a trabajar y cuando ella comenzó a trabajar, yo me retiré del trabajo que estaba haciendo y comencé a estudiar. Seguí las recomendaciones de mi primo y esto es muy importante. Mi primo me decía, usted tiene 2 formas de sobrevivir aquí en Canadá. La primera manera es con trabajos de sobrevivencia y esto lo vas a conseguir con lo que tienes, tu experiencia, tu sagacidad, eres latino, sabes cómo caerle bien a la gente, todo ese tipo de cosas, pero no vas a superar ese camino si tú no aprendes inglés. Dependiendo del nivel de inglés que tú tengas, así va a ser tus ingresos en Canadá. Y entonces, bueno, a estudiar inglés y a hacer lo que sabía hacer. Ya, increíble. Y eso es algo que desafortunadamente muchos latinos no se comprometen a aprender inglés y no salen de ese nivel mínimo y pierden la oportunidad de crecer de muchísimas maneras. Es la puerta, Carlos. Mira, yo cada que me presentaba a un trabajo me decían overqualified, que básicamente quiere decir sobrecalificado. Usted es capaz de hacer esto y muchísimo más, pero no se sabe comunicar. Entonces no sabe qué le estamos diciendo. Entonces, ¿de qué nos sirve que usted sepa hacer lo que tiene que hacer si usted no sabe de lo que le estamos hablando? Y eso fue extremadamente frustrante. Yo recuerdo una anécdota y era que estaba trabajando en una tienda de ropa porque no quería hacer más aseo y entonces llegaba la ropa y nos tocaba que sacarla de las cajas, aplancharlas, colocarlas en los ganchos de la ropa y todo. Y un día llega el supervisor y me llama y me dice, Gustavo, give me a letter. Y yo me quedé como que, letter, ¿qué será eso? ¿De qué me está hablando? Dios mío. Y entonces me hacía señas y me decía, next to you, o sea, enseguida tuyo. Y yo volteaba a mirar enseguida y yo decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo no sé de qué está hablando este tipo. Y él era, hábleme, gríteme, vea, que qué pasa, que pase, la que mío. Y yo no sabía, hasta que vino y cogió y una escalera que estaba al lado y que me dice, Gustavo, le presento la escalera, este es Gustavo. Y yo dije, esto no puede seguir así. ¿Y cuánto te demoraste en aprender inglés? Yo creo que todavía estoy en proceso, ¿sí? Yo creo que uno cuando llega y comienza a hablar inglés, le preguntan de 1 a 10 cuánto habla inglés y uno dice 4. 2 años después te preguntan de 1 a 10 cuánto ha aprendido inglés y uno dice 4. Y 2 años después, de 1 a 10 cuánto ha aprendido inglés, 4.5, 5. Ah, es que no ha aprendido nada. No, es que cuando dije 4 la primera vez no tenía ni idea de qué estaba hablando. Cuando dije 4 la segunda vez, apenas me estaba enterando y ahora que estoy diciendo 4.5 o 5, es que me estoy dando cuenta de todo lo que me hace falta por aprender. Entonces, yo creo que el inglés, hasta que no se vuelve algo como natural para nosotros, o sea, ya que no comiences a soñar en inglés o que no vas a pasar esa situación. Y pienso que también es como las finanzas. O sea, yo siempre he relacionado esto con las finanzas. Tú crees al principio que sabes manejar las finanzas, pero a medida que tú vas avanzando te vas dando cuenta que lo que sabías no era nada. O sea, el agua en los tobillos y necesitas es meterte profundamente para poder entender cómo funcionan los negocios, cómo hacer propuestas, cómo hacer inversiones, ese tipo de cosas. Bueno, cuéntame, ¿cómo era tu situación financiera cuando entraste al programa y por qué entraste? Bueno. Mira, nosotros compramos nuestra primera propiedad en el 2014. Aquí en Canadá, yo ahora le digo esto a mis clientes, pero en ese momento yo no lo entendía. Yo le decía a mis clientes, la primera propiedad que usted compra no es la que usted quiere, sino la que usted puede. Especialmente si usted no hace las cosas bien. O sea, si usted se endeuda, se mete en deudas de carros, saca tarjetas de crédito, cree que porque tiene el último iPhone, entonces ya la hizo y todo lo demás cuando todavía lo está debiendo. Así no se crea una historia de crédito en Canadá. Así Canadá no te va a dar el crédito que tú necesitas para comprar una casa. Entonces nosotros compramos nuestra primera casa en el 2014 y esa casa la compramos con muchísimo esfuerzo y esa casa la compramos porque los arriendos en Canadá son muy costosos. Y yo me puse un día a hacer la cuenta y descubrí que pagar lo mismo de renta era exactamente igual que pagar lo mismo en una cuota y traté de comprar la casa. El problema era que como nadie me había enseñado cómo era la estrategia, no teníamos dinero para el down payment o para la cuota inicial o lo que en otros países llaman enganche.
Y comenzamos a buscar estrategias por todo lado y a preguntarle a todo lado, y la gente nos decía, metas en deuda, hasta que un día estábamos hablando con mi esposa y yo le dije, mami, yo te he regalado en nuestra anterior vida, por decir en Colombia, en nuestra anterior vida, yo te había dado oro y todo, y tenemos todas esas cosas allí, el oro de las niñas, las cadenas, los anillos. ¿Tú me dejarías vender eso para completar la cuota inicial de la casa? Y ella se quedó mirando y me dijo, te doy todo excepto el anillo de compromiso. Y yo cogí toda esa vaina y me fui de casa de empeño en casa de empeño en casa de empeño mirando dónde me daban más, y completamos la cuota inicial para la casa y comenzamos a ver casas, y ninguna casa nos gustaba, Carlos. Claro, no teníamos suficiente capacidad de endeudamiento, nosotros teníamos nada de dinero ahorrado, era básicamente el oro que me había dado mi esposa, entonces lo que podíamos comprar pues no era lo mejor, y compramos una propiedad y a mí no me gustaba la propiedad, y la propiedad era una propiedad tipo canadiense, que básicamente de la mitad del muro hacia abajo es madera, de la mitad del muro hacia arriba es papel tapiz de varios colores con gansos y todas esas cosas. Y yo lo que hice, decidí en ese momento de que como no me gustaba la casa y teníamos que cambiar de casa porque esa era una casa de arrancar, yo tenía que conseguir otro trabajo. Entonces yo trabajaba en el día y trabajaba en la noche y trataba de llegar lo más tarde posible a la casa para no tener que ver la casa como tal porque no me gustaba. Y yo le dije a mi esposa, cuidadito con ir a quitar ese papel tapiz. Pues un día llegué, abrí la puerta y sorpresa, todo el papel tapiz estaba en el piso. Y ese día, te soy sincero, lloré. Porque era en la impotencia de saber que no tenías el dinero suficiente con que arreglar ese sí, el muro y todo lo demás, y al quitar el papel tapiz se levanta el drywall y se daña, entonces ya hay que reparar la pared y todo ese tipo. Y nos fuimos para el fin de semana para nuestra iglesia y una persona se me acercó y me dijo, ¿a usted qué le pasa? ¿Se le murió alguien o qué? Entonces yo le dije, no, pues estoy bravo con mi esposo porque pasó esto y esto. Y ella me dice, déjeme, yo voy a su casa. Y fue a la casa y se quedó mirando y me dijo, yo soy pintor, venga, yo le ayudo a cuadrar rápido estos muros y esta pintura me sobró de un trabajo que hice, tómese la regalo y píntela. Entonces mi esposa nos pusimos y pintamos la pared y dejamos la casa ya un poquito más a gusto. Ya le habíamos quitado el papel tapiz, entonces ya le comencé a coger amor a la casa. No habían pasado sino 4 meses de la venta o 5 meses de la venta y el vecino lateral a nosotros tenía una casa igualita y la puso en venta por $60,000 más de lo que nosotros la habíamos comprado. Yo le dije a mi esposa en ese momento, mami, ese dinero no nos lo ganamos ni tú ni yo en un año trabajando. Y si vendemos la casa, no podemos ganar ese dinero una vez. Vendámosla y con ese dinero compramos otra. Y ella me dijo, listo. Llamé al agente inmobiliario en ese momento y el tipo me decía, usted está loco, usted acaba de comprar una casa, ¿usted cómo va a vender esta casa? Si la acaba de comprar, ¿usted qué está pensando? Le dije, por favor. Y me dijo, listo, yo paso y la miro. Entonces él fue y vio la casa que estaban vendiendo y luego cuando entró a nuestra casa, que ya la habíamos pintado, que ya los muebles no eran los que nos habían regalado, sino que ya teníamos unos muebles acordes a los espacios, del gusto de nosotros, con la decoración de nosotros, personalizada como a nosotros nos gustaba vivir. Él dijo, esta casa la vendemos muy bien. Y la pusimos en el mercado un mes después y se vendió más rápido que la casa que estaba lateral. Entonces yo estaba muy contento porque 60,000, vámonos para la siguiente casa. Pero nadie me dijo que había que pagarle al banco por deshacer el negocio, nadie me dijo que había que pagar los gastos de realtor, nadie me dijo que había que pagar los gastos del abogado. Entonces, a ratico ya se me había quitado la emoción. Pero el punto fue que ese fue el primer step, el primer eslabón de esta cadena y con eso pudimos comprar una segunda casa, luego organizamos el Berman, luego vivimos allá varios años, luego pagamos la deuda, luego compramos otra casa y así fue subiendo y fue subiendo nuestra calidad de vida y comenzamos a aprender de negocios. Entonces, yo no había entrado a tu programa y yo comencé a hacer hipotecas y la gente me decía, ay, usted siempre habla de comprar casas y habla de comprar casas y hay un señor que habla de comprar casas y que una casa al año no hace daño que se llama Carlos Davis. Y hace lo mismo que usted trabaja con él o qué. Y entonces yo me quedé como, no sé. Y entonces comencé a seguirte en el canal y dije, hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo y todo. Y entonces en una de las propiedades tuvimos una cantidad de problemas con los inquilinos y una cantidad con las situaciones. Y ese día escuché un podcast tuyo y cuando terminó el podcast yo me di cuenta y dije, lo que pasa es de que yo no soy inversionista. Yo soy impresionista. Quiero impresionarme a mí o a los míos o a mis familiares o yo no sé. Pero yo no sé comprar una propiedad. Entonces, por más de que tenga empuje, que por más que tenga conocimiento, yo tengo que pegarme de la gente que sabe y por eso entré al programa, porque tú y tu equipo son los que sabían y entonces me llevaron. ¿Y ahora qué pasó? Que con la información que tú estabas dando, más la información que yo tenía, entonces mi crecimiento se multiplicó, digo yo, por 100, porque luego comenzamos a darnos cuenta que había propiedades que había que vender rápido y cambiarlas por otra y organizar nuestras cosas. No solo por la información, sino también porque tú habías trabajado con tu crédito y habías trabajado con conocer el sistema. Lo que pasa
pasa es que cuando nos educamos empezamos a potencializar los recursos que tenemos que no sabemos cómo utilizarlos óptimamente, ¿cierto? Que los has utilizado, pero ¿cómo puedes potencializar esos recursos? Imagínate, Carlos, que en ese momento yo entendí dos conceptos que yo nunca había podido entender. Paz financiera y libertad financiera. Dos cosas completamente diferentes. Entonces, cuando la gente me pregunta sobre estos dos conceptos, yo le digo lo siguiente, no, mire, cuando usted tenga dinero suficiente con que vivir y usted no tenga que trabajar por ese dinero y todo lo demás, entonces usted lo que va a hacer es tener una libertad financiera. Ya no necesita de eso. Pero a mucha gente lo que necesita en este momento es paz financiera. Es que tengo 7 tarjetas de crédito y una se me vence el 2, otra el 5, otra el 10, otra el 12, otra el 15. ¿De dónde voy a sacar los recursos? ¿Dónde los voy a poner? Todo ese tipo de cosas. Que tengo 2 o 3 propiedades, que los inquilinos no me pagan, que corra para cubrir las rentas porque no te han pagado y hay que esperarlos a que te paguen. Entonces son dos cosas diferentes. Y con mi esposa comenzamos muy fuerte a trabajar en nuestra paz financiera más que en nuestra libertad financiera. Y eso lo aprendí gracias al programa y gracias a que, pues si no hubiera sido por ella no está aquí porque tenía otro compromiso, pero si no hubiera sido por ella, nosotros no hubiéramos podido solucionar esa situación. Wow. Bueno, ya que estás hablando de eso, y yo sé que contigo podemos irnos por muchos temas, ¿por qué no me hablas un poco de cómo le dirías a alguien, le explicarías más esas diferencias entre la paz y la libertad financiera? ¿Qué sugerencia le das a alguien de cómo encontrar la paz financiera? Con mi esposa lo establecimos de la siguiente manera y creo que este ejercicio le sirve a todo el mundo. No es lo mismo que usted esté pensando de que, por ejemplo, el día 10 y el día 25 le van a sacar la hipoteca del mortgage porque lo paga cada 15 días, a que usted defina un solo día donde usted va a colocar el dinero de todas sus obligaciones o de todos sus gastos en la cuenta. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros colocamos el primero del mes, el dinero que necesitamos para todo el mes en una cuenta. Nosotros no estamos pensando sino dentro de nuestro presupuesto, que ya lo tenemos completamente cuadrado, cuánto dinero es el que nos da nuestro nivel de vida o el nivel de vida que nos queremos dar. Y sabemos que ese dinero tiene que estar en la cuenta el primero de cada mes. Y me preocupo solamente por eso. No me estoy preocupando absolutamente por nada más. Que llegó el cobro de la tarjeta. Va y se cobra el 100% directamente de la cuenta. Que llega la hipoteca. Ahí está el dinero y están los dineros de las hipotecas. Que llega cualquier otro gasto. Ahí está la plata en la cuenta y sacamos la plata de la cuenta. Entonces yo no tengo ninguna preocupación durante el mes. Solamente sé que tengo que colocar ese dinero o preocuparme por una sola cifra al principio del mes y me olvido de lo demás. Para mí eso es tranquilidad financiera. Imagínate, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos algunas propiedades y que, por ejemplo, los inquilinos no nos paguen o algo por el estilo y que yo tenga que estar cubriendo cada rato o cada 8 días o cada 15 días el dinero en la cuenta porque estoy en sobregiros y el banco me va a cobrar el sobregiro y entonces eso me va a arruinar el crédito y entonces no va a poder hacer nada en negocios ni nada de ese tipo de cosas. Eso lo tenemos que quitar de nuestra presión que estamos viviendo porque si no nos concentramos en lo importante, entonces no vamos a avanzar. Realmente eso podría ser urgente, pero en algún momento deja de ser importante si tú lo aprendes a manejar y lo colocas bajo un esquema. Yo también entendí tarde ese concepto porque la libertad financiera es objetiva, es cuánto gasto y cuánto necesito de ingreso pasivo para reemplazar el ingreso mío para que mi familia pueda mantener el mismo nivel de vida. Eso es objetivo, un número. Y ahí no hay que ser millonario, porque hay personas que con $100,000 pueden tener eso, tener $10,000 de ingreso pasivo que es suficiente o menos, o hay otras que necesitan 1 millón o 5 millones o 10 millones. Cada persona es diferente en eso y eso es un número objetivo y ese número a lo mejor uno puede ajustarlo y bajar y si le va muy bien a lo mejor lo sube, pero tiene el presupuesto. Pero lo que da la paz financiera es la claridad de que sé para dónde voy, porque la angustia viene, por lo menos en mi caso, de trabajar muy duro y de cada mes tener que inventarme la rueda de nuevo. Y que sabes dónde está tu dinero, qué estás haciendo con él. Sí, o sea, que tienes el presupuesto, que corriste un presupuesto, que sabes si estás malgastando o no estás malgastando el dinero. Porque es que mucha gente dice, no, pues que yo no malgasto el dinero. Chévere, pero entonces desayuno todos los días en la calle porque no me levanto temprano y entonces el desayuno aquí en un café vale entre 8 y 14 dólares diarios. Entonces la gente dice, no, pero es que era porque no tenía tiempo. Lo que pasa, ok, cuando coges esos 14 dólares y los multiplicas por 20 días al mes que vas a trabajar y lo multiplicas por los 12 meses que tiene el año, entonces eso te da un valor que tú dices, wow, o sea, ¿será que si me levanto 15 minutos antes o si dejo mis sándwiches organizados la noche anterior en la nevera o si me compro una maquinita esa de café que la programo y le digo a qué horas quiero que me deje el café y dejo todo listo la noche anterior, me ahorro la cola en Tim Hortons que me está cogiendo en la tarde, me tomo el café que yo quiero, me preparo el sándwich que yo quiero. Entonces, a veces como que no sabemos nivelar y esto no se trata de ser tacaño con uno mismo.
¿Sí me entiendes? Se trata es de que tú tienes que darte cuenta dónde realmente le estás dando un uso al dinero de una forma correcta y que llene las expectativas de vida que tú tienes. No se trata en ningún momento de ser tacaño. Y fíjate que la forma como yo veo la frugalidad tiene que ver con los ingresos que una persona tiene. Porque yo pienso que si uno pues está empezando y apenas paga los gastos y va a gastar $5 o $8 en un café, pues puede ser desproporcionado. Si yo gano $2,000 y me gasto 200 en café, es una desproporción, ¿cierto? O 150. Pero si yo tengo ingresos mayores y realmente tengo en control mis gastos, puedo presupuestar mi café, porque no se trata de que no tenga un carro bueno, que no tenga una casa buena, pero que proporcionalmente mantenga mi nivel de gastos en un porcentaje. Entonces, en la medida en que puedo crecer, puedo aumentar mis ahorros, puedo aumentar mi inversión, pero también puedo aumentar mi calidad de vida, porque pues para eso trabajamos, ¿cierto? Pero realmente lo que me da paz es estar en control de esas decisiones. Es decir, yo puedo hacer mi viaje de vacaciones, lo presupuesto y lo ahorro y a lo mejor hago un trabajo extra para eso en vez de como yo hacía, que me iba y lo pegaba en la tarjeta de crédito, ¿cierto? Y lo pagaba después a un año con 20% de intereses. Eso no es paz. Eso está amarrado también a los procesos mentales con los cuales llegamos. Por ejemplo, pensamos de que sabemos todo. ¿Sí me entiendes? Si pensamos que sabemos cómo hacerlo y que la mejor forma de llegar a un lado es dándole la comba al palo, decimos algunas veces en Colombia. Pero, por ejemplo, Canadá, una de las cosas que me ha enseñado es de que no es así. Canadá es un país completamente cuadriculado, si lo pudiéramos colocar con algún elemento, donde hay una regla a seguir. Y ese es el camino del éxito. Y si usted entiende y lo llevan por el camino del éxito y usted sigue el camino del éxito, usted la va a sacar del estadio. Pero si usted se va haciéndole la comba al palo y todo lo demás, no. Mira, yo llevo 14 años en Canadá. Conozco gente que lleva 16 y 17 años viviendo del sistema social, que son pobres canadienses, ¿sí? Y que el banco nunca les va a dar dinero, que el banco nunca les va a proporcionar tener una casa. ¿Qué significa con esas personas? Que cada vez más difícil para ellos poder conseguir una propiedad, cada vez va a ser más difícil para ellos poder encontrar algo que les sirva para pensionarse en el futuro. Y en último, lo que va a suceder con estas personas es de que va a llegar a una edad de 70, 80, 90 años y tienen que continuar trabajando porque nunca los billes van a parar, nunca las cuentas por pagar se van a detener. De acuerdo, pero fíjate que eso que tú mencionas de jugar con las reglas del juego es el secreto realmente, que no es secreto. Yo creo que en cualquier sociedad, si yo entiendo cuáles son las reglas del juego del dinero, y no estoy hablando de ser deshonesto ni de ser abusivo, porque siempre hay forma de hacer negocios en forma honrada, y en estos países, a veces los latinos, como nuestros sistemas, estamos condicionados a la supervivencia y a que todo nos lo tenemos que inventar cada día, ¿cierto? O que tenemos que ir a darle plata a la persona para que nos consiga la cita, para que nos saque el documento, para que nos haga todo. Y aquí eso no funciona así, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que son sociedades honestas porque existe otra forma en la que hay personas que hacen cosas que no son correctas, pero el punto es que si yo aprendo las reglas de manejo del crédito, si yo aprendo las reglas de manejo del dinero, de cumplir mi palabra, de educarme, de respetar las reglas y a lo que me comprometo, y cada día mejoro un poquito más, hay unas posibilidades inmensas de progresar y en esta época todavía más, porque es que cuando tú ves que es una época en donde un muchacho de 20 años puede ganar $20,000, $30,000, ¿cierto? Haciendo cosas que antes nos demoramos 20 o 30 años para empezar a hacerlas, las reglas del juego han cambiado y hay formas de encontrar el beneficio en esas nuevas reglas de las nuevas reglas del juego. ¿Estamos de acuerdo? Completamente de acuerdo. Y hay otra cosa que es importante. Nosotros, cuando no tenemos educación, pensamos de que todo se hace por emoción. Porque siento que esta es la casa, porque es la que me gusta, porque tiene la cocina bonita, porque tiene el baño bonito. Metámonos en ella. No, pero es que la gente se le olvida algo tan importante como hacer los números. O sea, si es la casa, si la puedes pagar, está dentro de tu presupuesto, tienes el dinero con que dar el enganche, o definitivamente te vas a meter por emoción y vas a quedar de aquí. Entonces, a medida que la gente va caminando este proceso y sobre todo en el taller de bienes raíces, va caminando todo este proceso, va entendiendo no solamente las reglas de cómo funciona el dinero, sino que va aprendiendo a tomar decisiones de una manera soportadas, no en emociones, sino en números, en factores. Yo tengo un comentario. Imagínate que en una de las propiedades que yo tenía decidí alquilarlas a estudiantes, 7 cuartos.
Y resulta que yo iba y yo mismo le hacía el aseo a la casa con mi esposa, todo lo demás, tratamos de mantener los aseos y todo, pero los muchachos eran estudiantes internacionales que llegaban y de pronto estaban acostumbrados, como yo, a tener nana. Entonces estaban esperando a que llegáramos y les recogiéramos toda la basura, llegáramos, y en estos países eso no funciona así. Entonces yo comencé a colocar complaints, y entonces uno de ellos bajó la norma del Landlord and Tenant Board, que es la regulación que tienen entre los dueños de las propiedades y los inquilinos, y entonces me dijo: un momentico, es que usted no tiene por qué llamarnos la atención porque nosotros somos los inquilinos y podemos manejar nuestra propiedad porque este es nuestro lugar privado. Y me colocaron una restricción y no podía ir a la casa. ¿Sí? ¿Y eso qué significó? No, pero como yo era el impresionista, porque tenía una casa que tenía estudiantes internacionales y esa casa me producía bla, bla, bla. ¿Sí me entiendes? No es así. ¿Qué me faltó a mí? Me metí en un área con una propiedad sin saber cuáles eran las reglas de juego. Como consecuencia, ¿qué me tocó que hacer? Primero, aprender, y segundo, pagar. ¿Pagar qué? Al abogado para que me ayudara a sacar todo ese mundo de gente. Dejar de recibir una cantidad de rentas, dejar la propiedad desocupada casi 6 meses, yo pagando el alquiler de esa propiedad. Y entonces al final uno dice: no, pues no me vuelvo a meter en esto porque esto no es definitivamente. No, es que si no te educas, si no tienes el proceso continuo de aprendizaje, si no buscas las personas que lo sepan hacer, si no te conectas con un taller de bienes raíces, si no estás comentando con la información que está al lado y que te están contando cuáles son los posibles problemas que hay alrededor y te vas preparando, pues nunca la vas a poder hacer bien. Hoy en día yo le alquilo la propiedad a alguien y yo sé que el porcentaje de que tenga algún problema es mínimo comparado con lo que hacía algunos años atrás. Porque te has educado. Bueno, yo quiero, para ir cerrando, aprovechando tu experiencia en el crédito, que nos cuentes un poquito, porque las reglas de crédito son muy parecidas en todos los países, pero en Estados Unidos y Canadá son todavía más parecidas. Cuéntanos un poquito cuáles son los errores más comunes que cometen las personas cuando quieren construir su crédito. Hay muchísimos errores, pero yo diría que el principal error es pensar o es dejarse creer el argumento de venta de que comprando un carro vas a crear tu historia de crédito. Yo a esto le llamo destruir tu historia de crédito, no crear, sino destruir tu historia de crédito. Sí. ¿Por qué? Porque el banco realmente te va a prestar dependiendo de dos factores. Un factor son los ingresos, cuánto te ganas tú, y otro factor son las obligaciones que ya tienes adquiridas. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Tarjetas de crédito, líneas de créditos, créditos estudiantiles, vehículos y cualquier deuda donde tú tengas que tener un compromiso mensual de pago. Estas dos cosas, los ingresos y las deudas adquiridas, entre esas dos es que se calcula el poder de compra. Entonces, si una persona tiene mucho de este nivel de endeudamiento, o sea, su nivel de endeudamiento es muy alto, entonces lo que pasa es que el banco dice: esta persona no tiene suficiente dinero con que pagar una deuda y yo no voy a exponer mis recursos y crear un riesgo para el banco prestándole dinero a esta persona. Entonces, el primer error número uno es tratar de comprar un carro, pero el problema no es comprar el carro, porque todos necesitamos un carro en Estados Unidos y Canadá. Un carro no es un artículo de lujo, sino de primera necesidad. La idea que tenemos nosotros es de que tenemos que comprar un carro, pero el del año, ¿no? El último, el que recién salió, el eléctrico. Ese es el error. Y el grande. La troca. Ese es el error. Ese es el error. Yo lo que le digo a la gente es: cómprese un carro. Todos necesitamos un carro, pero no se compre un carro que lo limite a usted financieramente. Mientras que usted aprende, mientras que usted entiende, trate de comprar un carro de contado de $3,000, $4,000. Que está feo, que tiene óxido hasta en las ventanas. Y hay otra cosa que, si yo me comprometo, lo puedo conseguir, y es comprarle un carro a un pariente, a un amigo, a una persona que lo venda de segunda, que yo sé en qué condiciones está el carro y que a lo mejor me dan plazo. Esa es una posibilidad, ¿no? Que si el carro es funcional, es una muy buena oportunidad, porque ahí ese crédito no me va a aparecer en el reporte, ¿no? Te voy a contar una cosa, Carlos. Imagínate que cuando estábamos en la oficina de hipotecas, a mí me ha ido muy bien y yo he sido top seller durante varios años en forma consecutiva. Tengo bastantes premios y todo. Y entonces, un día en la reunión comenzaron mis compañeros a molestarme, ¿no? Gustavo, es que tú tienes un Ford Focus del año 2000 y está oxidado y es feísimo y todo, y nosotros tenemos Audi, y Audi acaba de sacar una promoción especial para nosotros que estamos en el medio y todo lo demás, y mira el Audi 7, qué belleza y todo lo demás. Yo, el carro, claro, qué belleza el carro y todo. Y entonces va a venir el agente con los carros, los va a traer aquí para que tengamos la demostración, para que nos lo llevemos una semana si queremos, en la prueba y todo. Y entonces me dijeron: vamos a pedir un carro para ti. Y yo dije: no. Y entonces llegué y me dice: Gustavo, pero es que tú no entiendes
de que tener un carro como un Audi 7 es una imagen que tú estás dando y que eso te va a ayudar a hacer mejores negocios. Hablando de clientes, hablando de imagen del mercado. Y entonces yo le digo, si yo le digo al cliente que yo tengo 5 casas, ¿sí? Y usted no tiene ninguna, cuando el cliente le pregunta y usted no tiene ninguna, ¿el cliente a quién le da el negocio? ¿Se lo da a usted o me lo da a mí? Y entonces todo el mundo se quedó como callado, como diciendo, ¿qué pasó? Pues la verdad es de que ese Ford Focus lo tuvimos hasta que sacó la mano, porque primero no deseábamos comprar otro carro y segundo, para nosotros era suficiente en ese momento. Sacó la mano el Ford Focus, entonces ya nos dimos el lujo de comprar un carro nuevo. Sí, porque ya podíamos darnos ese gusto, por así decirlo, y compramos un carro nuevo y quedamos con una cuota de deuda pequeñita. Y resulta que una de las casas cerca donde vivo la colocaron en venta y yo dije, yo quiero comprarme esa casa, pero adivine, por la deuda del carro ya no podía aplicar a esa casa porque mi capacidad de endeudamiento ya no daba más. Y dije, yo me hubiera esperado otro poquito, hubiera aplicado lo que he aprendido, había podido comprar otra propiedad. Sí, de acuerdo. Entonces, lo primero es meterse en deuda de carro. Lo primero que todo es aparentar lo que no somos. O sea, realmente nosotros no necesitamos eso. Tenemos que abrir nuestro cerebro y quitarnos eso. Entre más capacidad de ahorro nosotros tengamos, definitivamente va a ser mejor. Entonces, eso va amarrado ¿con qué? Con la compra del carro. Lo segundo es ahorro y ahorro y ahorro. Es muy difícil de que a una persona le presten dinero si no tiene ni siquiera con qué colocar la propiedad a nombre de la persona. Te voy a dar un ejemplo. En la región de Niágara, en Ontario, hay un programa especial para primeros compradores donde la región les da el down payment, o sea, la cuota inicial para que la gente compre su propiedad, pero no les presta para que la propiedad quede a nombre de ellos. La persona necesita $10,000. Ahora, la pregunta es, ¿dónde compras tú una propiedad con $10,000? Eso es como ir a comprar un carro con la cédula o con la licencia de conducir. Eso es imposible. Pero si usted no tiene los $10,000, la región no le presta la cuota inicial para comprar el carro. Ahora, el préstamo es 0% de intereses durante 20 años. O sea, es buenísimo. Wow. Pero la gente ni siquiera tiene los $10,000. No. Entonces, claro, en ese orden de ideas, si no tienes un ahorro, definitivamente no lo vas a poder hacer. Y otra cosa que pasa es que cuando ya empezamos a comprar, es que los bancos piden reserva. O sea, no solamente que uno tenga el cierre, sino que tenga por lo menos unos meses para pagar la hipoteca, para garantizar que si uno no tiene los ingresos para el banco, tiene una reserva para pagar. Porque las personas a veces, no, es que tengo buen crédito. Bueno, pero buen crédito, ¿qué significa? Lo que tú dices, sí, tengo buen crédito, pero no tengo capacidad de endeudamiento porque mis ingresos ya me los comí todos en las cuotas mensuales de las tarjetas de crédito o de los carros que estoy comprando. Increíble. Bueno, la tercera. La tercera es de que creer de que porque un banco te ofrece una tarjeta de crédito, tú estás hecho y ya tienes el crédito y a todo te van a decir que sí. Aquí hay gente que se vuelve coleccionista de tarjetas de crédito y tiene 6, 7, 8 tarjetas de crédito. Yo le digo, ¿para qué tiene tantas tarjetas de crédito? Y en todas está viviendo un mundo. Y yo les coloco un ejemplo y siempre hago la siguiente pregunta y es, suponga de que dos personas, uno se llama Gustavo 1 y Gustavo 2, exactamente igualitos, las mismas personas, los mismos ingresos. Uno tiene 5 tarjetas de crédito, cada tarjeta es de $2,000 y tiene ocupados $1,000, ¿sí? O sea que tiene el 50% de endeudamiento. Y está Gustavo 2 que tiene una sola tarjeta de $10,000 y de $5,000. Y los dos van al banco. ¿A cuál de los dos, si usted fuera el banco, usted le daría el crédito? ¿A Gustavo 1 con las 5 tarjetas de crédito o a Gustavo 2 que solamente tiene una tarjeta de crédito? Entonces la gente me dice, no, pues no sé. No, pues le voy a explicar qué es lo que pasa. No sé. ¿Se acuerda de tranquilidad financiera? Aquí tiene 5 pagos por hacer, mientras que acá tiene solamente uno. Este señor no sabe utilizar las tarjetas de crédito porque las está usando una con una y de pronto está tapando. Este sí sabe, o sea, demuestra que tiene que cómo usar las tarjetas de crédito. Entonces no creas que porque te dan una tarjeta de crédito, no creas que porque puedes sacar un crédito de un carro, es porque ya tienes un excelente manejo de crédito o te van a dar crédito de ahí en adelante. No funciona de esa manera. Y una de las cosas que yo siempre les sugiero a las personas que quieren comprar bienes raíces es que primero paguen sus deudas malas, porque esa es la mejor inversión. Si yo estoy diciendo compra bienes raíces como una inversión, la primera inversión, si estoy pagando 20-30%, es pagar mis tarjetas de crédito. Bueno, Gustavo, cuéntanos un poquito más cómo te pueden encontrar las personas si alguien está en Canadá y quiere hablar contigo para los créditos. La gente que esté en Canadá y quieren trabajar conmigo en la parte de hipotecas, por favor coloque José Gustavo Salcedo Mortgage en Google
y ahí le va a salir toda la información, todos los reviews que tengo, la gente con la que trabajo, los bancos con los que trabajo, y llámame. Generalmente todas las llamadas que recibo son completamente gratis, no tienen ningún costo, y lo que hacemos es buscar que la gente te crezca financieramente, pero de una manera controlada, adecuada, ¿sí? Para que luego no se vaya a meter en dolores de cabeza y en vez de crecer, no se le vuelva lo que está haciendo en una maldición. Y eso es algo que de verdad que yo les recomiendo siempre a mis estudiantes. Busquen agentes de bienes raíces y agentes de crédito que preferiblemente sean inversionistas, porque no te van a empujar lo que va a ser un problema para ti, sino te van a ayudar a tomar una mejor decisión financiera. Realmente a veces cuando el banco no me presta, me está dando un buen feedback porque me está diciendo usted tiene que organizarse primero para estar listo o lista, ¿no? Sí, yo sé que a veces forzamos para que nos den el crédito, pero muchas veces es una información relevante. Yo realmente conozco a Gustavo, no gana un centavo, él es un estudiante, un amigo que realmente admiro mucho, entonces no estoy ganando nada, sencillamente porque es una persona que si yo viviera en Canadá, él sería la persona con quien yo trabajaría para mis créditos. Y muchas gracias, Gustavo, de verdad, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Carlos, por la invitación, y a todas las personas que por algún motivo no han tomado el taller de bienes raíces y que todavía lo están pensando. Como Carlos dice, les recomiendo 2 libros, y los 2 libros son de Carlos Davis. Uno es Un inmueble al año no hace daño, y el otro es Si lo hubiera sabido antes. Por favor, léalos. Mire, hay tanto poder en esos 2 libros que se va a dar cuenta de que lo primero que usted tiene que hacer es seguir aprendiendo de cómo crecer financieramente y con las personas correctas. Muchas gracias. Bueno, y a ti que estás viendo esto, fíjate todas las reflexiones que hemos tenido sobre cómo prepararnos para transformar nuestra vida financiera. Y algo que es muy importante que quiero resaltar sobre la entrevista de hoy con José Gustavo, que podríamos hablar de muchísimas cosas con él, es la diferencia entre libertad financiera y paz financiera. Tener libertad financiera es un número, pero yo puedo, aunque tenga las 1000 tarjetas y aunque tenga las deudas, puedo tener paz si yo tengo claro qué voy a hacer, porque a mí lo que me da angustia es qué va a pasar en el futuro. ¿O cómo salgo de esta? Pero si yo sé que estoy apretado entre unos meses o un par de años, mientras le doy la vuelta, yo puedo saber que es transitorio y eso me da paz mental. Eso es algo que de verdad lo puedes encontrar en mi libro Un inmueble al año no hace daño, o Si lo hubiera sabido antes, que te lo recomiendo. Y te recomiendo que inviertas tiempo en tu educación financiera. Otra vez, gastamos mucho tiempo en educarnos para ganar dinero y muy poco tiempo para educarnos para manejar el dinero. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Te espero.